Bendiciones, mis amados y amigos que nos escuchan. Bueno, seguimos hablando porque los tiempos que vienen serán buenos y cada vez serán mejor. Es el tiempo que ha sido profetizado por muchos años, por muchos siglos. Es aquel momento en que el Espíritu Santo va a realizar un avivamiento mundial. ¿Por qué razón? Porque cada vez las cosas se dan más difíciles y más complicadas. Y eso tiene que pasar así porque el mundo tiene que entrar en una gran tiniebla, una gran oscuridad, para que los hijos de Dios puedan brillar, puedan iluminar a aquellas personas que van a estar desesperadas y aún animar a muchos hermanos en Cristo. Que los tiempos difíciles y de oscuridad solamente están para que la luz de Dios brille. Entonces quedamos en el capítulo anterior que el apóstol Pablo estaba compartiendo con la iglesia cómo ellos ahora estaban regresándose a las primeras cosas cuando él los había llevado a otra dimensión. Entonces ahí empezamos, estábamos en Gálatas capítulo 4, como él decía que tenía que volver a sufrir como dolores de parto después de haberlos traído a la luz de ese evangelio glorioso, de poder y de gloria. Y les habían regresado a los ritos y a las ceremonias y a estar pendiente de otras cosas, ¿no? Entonces dice lo siguiente, Gálatas 4:19. Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, la importancia del Evangelio es ayudar a que Cristo, que es el verbo, la palabra de Dios, que lleva el mensaje de vida, de restauración, de sanidad, de provisión, sea creado dentro de nosotros. ¿Y cómo así que se ha creado, profeta? Bueno, pues Dios tiene que hacer que Cristo, la palabra, el verbo de Dios, ese Jesús maravilloso que no pudo hacer nada hasta que se manifestó el Espíritu Santo sobre Cristo, fluye a través de nosotros para hacer cosas en Él que sean poderosas y que le traigan gloria a nuestro Dios. Entonces, Pablo que les había enseñado, y leemos más adelante, que él les había ministrado de tal manera que ellos habían probado esos destellos de luz, del poder de la palabra en esa unión con el Espíritu Santo. Y ahora que él los había dejado de visitar o de hablar por un tiempo, habían regresado a un evangelio muerto. Sí, porque es muy triste ir a un lugar y mirar cómo se va llenando los espacios del tiempo donde la iglesia se reúne, pero no hay la unción, no hay el poder que transforma, no hay el poder de las señales y los milagros. Entonces, se reúnen una cantidad de personas por costumbre, por hábito, por disciplina, por como tú lo quieras llamar. Cantan y alaban al Señor, pero no lo adoran. No son sensibles a esa presencia. Entonces, Pablo lo que les está hablando es de todo esto. Dice, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono. O sea, hablarles más fuerte, ¿ya? De cómo se han regresado y cómo es posible que dejaron de hacer las cosas que producían la vida de Dios. Dice, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. ¿Por qué? Porque se había apartado de ellos el perdón, entraron otra vez en el juicio, no tenían misericordia, por lo tanto no había perdón, no había bondad, no se mostraba
la gracia que es otorgada en la salvación a aquellos que pueden moverse en el amor de Dios, en la misericordia, no en el dedo que acusa, sino en el dedo que perdona, no en el que hace juicio. Permite que Dios haga las cosas. ¿Ya? Se habían apartado de lo que verdaderamente es el Evangelio para entrar en normas, para entrar en razonamientos humanos de lo que tú piensas que es lo correcto, aunque a lo malo tú le llames bueno. Dios tiene sus principios establecidos para que Él se pueda enseñar en cada persona. ¿Por qué? Porque se han apartado de todo eso. Y entonces lo que les está reclamando es que les había compartido y enseñado que aprendieran a vivir por la vida que está en la palabra, en la obediencia a ella. La persona quiere cambios, quiere transformar sus vidas, y esto no lo va a lograr yéndose de donde está, o juntándose con otra gente, o viviendo de tal manera. No. Si usted está en el camino de Dios, lo único que puede cambiar su vida es la reflexión sobre lo que Dios dice. No es su verdad, no es la verdad que le cuenta a otro, es la verdad que Dios tiene establecida. Piensa en ello, reflexiona en ello, obedece lo que Dios dice y vas a obtener lo que Dios promete. Apartado de Dios, no lo vamos a poder lograr. Pablo les hablaba de cómo se quedaron estancados en los primeros pasos del arrepentimiento para aceptar a Cristo Jesús como nuestra salvación. Sí, hay mucha gente que ha conocido en algún momento del Señor, se arrepintió, le entregó su vida, algunos hasta se bautizaron, han ido a seminarios, a cosas diferentes que las iglesias programan, las congregaciones, porque tú eres la iglesia, pero siguen practicando las mismas cosas del principio de la salvación. ¿Ya? Eso no los deja avanzar hacia la gloria de la naturaleza divina que se instaló en nosotros cuando aceptamos que el que murió en la cruz y resucitó es el que permite que Cristo y el Espíritu Santo vengan a morar dentro de nosotros. La palabra y el Espíritu son los únicos que pueden transformar. La gente quiere transformar su vida en base de un consejo humano, a base de algo que leyó que es muy humanista, suena muy bonito, pero practícalo a ver si te cambia la vida. Solamente el creador de tu vida es el que puede transformarla, recrearla a una persona diferente. Entonces él les está reclamando que volvieron a practicar las cosas del principio. O sea, como que hubieran regresado a cuando no conocían de verdad al Señor que murió en la cruz. Hay muchas personas que han ido a las congregaciones, han escuchado, han sentido ese arrepentimiento de lo que están haciendo malo y que a Dios no le gusta y quieren el cambio, pero se quedan ahí. Y entonces pasan un día cualquiera y dice, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú vengas a morar dentro de mí, que me ayudes, que me hables, que me dirijas. Pero cuando Él comienza a dirigir sus vidas, ellos quieren regresar a donde estaban. Entonces, esa naturaleza divina que podía vivir dentro de ti y fluir delante de ti y hacerte resucitar, darte una resurrección de la persona que eras antes a una nueva persona, porque permites que Cristo y el Espíritu Santo fluyan con poder en cada uno de nosotros. Ahí es cuando se nace de nuevo. Ahí es cuando la gente que te conoció hace 30, 40, 50 años no te puede reconocer hoy. No porque te hayas envejecido 30 o 40 años más, sino porque tu carácter, tu temperamento, tu manera de hablar, las cosas que dices son diferentes a aquella persona que conociste en aquel tiempo. Entonces, Pablo habla de cómo él lo expresa en Hebreos 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales, o sea, lo básico, de la manera primera como tú aprendiste a reconocer que el Señor Jesús era el Salvador. Dice, deja esa manera como me conociste, como si Dios te dijera eso. Dice, no te quedes ahí.
Es hora de que avance, de que suba de nivel. Ya, ve creciendo para ser un maduro. Por eso cuando la Biblia habla de la palabra perfección, no es que está hablando de la perfección como lo podemos entender literalmente en español. No, está hablando de madurar, de crecer. Que ya no seamos como niños cuando no lo conocíamos, que crezcamos a la adultez. Usemos la gracia del Señor, la misericordia, su bondad, la protección de Dios, la paz que Dios da. Cómo Dios te libera de lo que eras y te coloca a lo que es hoy, a lo que vale hoy. Dios es de presente. Dios dice que te quita todos los pecados, lo echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Eso no cabe en la cabecita de nosotros. Sí, pero es que mis recuerdos están encajonados y se me vienen a toda hora encima. Bueno, tú vives lo que tú hubieras deseado cambiar de tu pasado. No, vive tu presente, madura, comienza a crecer conjuntamente con el Evangelio a cosas más profundas, más maravillosas, de paz, mejores. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, cosas que hacemos que parecen que tengan el título del Señor, pero estamos en pecado. Estamos en pecado, estamos haciendo lo que a Dios no le gusta, lo que no conviene, lo que asquea a Dios y estamos pensando que Él va a cambiar con nuestra oración lo que estamos haciendo malo. No, si está malo, es malo delante de Dios. Eso no va a producir los frutos que Él desea que tú produzcas, ni te va a dar la herencia que preparó para ti. Tú la estás desechando. Estás desechando que esos frutos de gloria que podrán enseñarse a los demás de cómo Dios restaura, cómo Dios cambia, cómo Dios te coloca en el lugar que Él desea. Dios no desea ponerte trampas, ni te va a tentar, ni te va a probar, porque entonces no sería Dios. Si Dios tiene que esperar que tú hagas un movimiento para Él saber que tu intención es tal cosa, no es Dios. No, Él es el Dios que sabe las cosas antes de que tu intención se forme en un pensamiento. Y Él lo que desea es que tus intenciones que van a producir tu pensamiento cambien. Porque tú vas a hacer las cosas que en intención se van a producir en pensamientos y luego los vas a hablar. Ese eres tú. Entonces, Él lo que desea es que, como conocimos al Señor en esa básica manera, como lo pudimos, nos lo dieron a conocer, ya, cambia a otra cosa. Cambia tus fundamentos de cómo creer en Dios y cómo ves a Dios. Si no lo miras como tu Padre Dios, que tiene todo el poder para hacer todo lo que Él desea hacer contigo, y Él no desea nada malo para tu vida, Él desea lo mejor, pero tienes que depositarte en Él. Ese es el sentimiento de Dios en la fe, en esta gracia que nos ha dado. Entonces, esas enseñanzas que tuvimos antes, que eran costumbres religiosas, en aquellos tiempos eran lavamientos. Hoy en día es prender velones, llevarle flores a una estatua, llorar delante de una estatua que ni ve, ni habla, ni te oye. No puede hacer nada, ni puede mover. Y aumenta algo que se hacía en aquel tiempo, la imposición de las manos, como para orar por la gente, enseñando la unción que tenemos, el poder que tenemos. Crezcamos, crezcamos. ¿A qué? A que podamos ver actuar al Espíritu Santo y Cristo. No hay cosa más bella que poder ver actuar a Cristo, que es la palabra, el verbo, conjuntamente con el Espíritu Santo, porque nunca van a actuar por separado, nunca. En la Biblia siempre, y Dios habló y se hizo. Y Dios dio una palabra y se cumplió. Jesús daba una palabra y se hacía. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es, vivamos una vida donde los demás puedan ver el poder de Dios a través de nosotros. Ver actuar la palabra conjuntamente con el Espíritu, haciendo cosas poderosas, cosas que enseñen que Dios está con nosotros. De eso se trata.
Y dice Pablo, y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, a aquellos que se les mostró que en ese momento que no estaban oyendo, sino escuchando, que hay una diferencia. Hay quien no escucha, sino que oye. No está atento a lo que Dios está hablando, aunque lo esté leyendo, pero si no está escuchando, quiere decir que en su interior él no está reflexionando si lo que está escuchando es para él o que tiene que ver con él o cómo va a ser eso que Dios está diciendo. Eso es iluminar los ojos del entendimiento para poder contemplar las maravillas de Dios, no en la vida de otro, en la vida de nosotros. ¿Ya? Que probaron el don celestial. El don celestial es lo que la palabra y el Espíritu hace porque vienen de arriba. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Personas que pudieron tener unos chispitos. Lo vieron en su vida o lo vieron en la vida de otras personas. ¿Cómo era que Dios hacía? Esto no se trata de ser religioso, ¿ya? De andar vestido de blanco, así como los fariseos de aquel tiempo, y todos afligidos y con una cara caída. No. Gustar de los dones celestiales es la alegría, el gozo, la paz, el entusiasmo, esa pasión, porque Dios se pueda enseñar no solamente con los tuyos, sino con los de afuera. Jesús usaba la fe no para él, como te lo he transmitido tantas veces, la fe está hecha para que Dios actúe a favor de otro. Y cuando Dios usa la fe de Él que está en ti a favor de otra persona, te favorece a ti. Porque aunque lo que no estés pidiendo, ni soñando, ni pensando tener, ni imaginándolo, Dios lo hace. Él hace lo que sea por cualquier oración que tú hagas. Esas lágrimas no se van a caer al piso, caen en las manos de Dios. Ese deseo no se oye a la basura. Ese deseo está en el corazón de Dios, porque Él tiene sus ojos sobre nosotros. ¿Qué es lo que se necesita para poder obtener las cosas? Mirarlo a Él como Él nos mira a nosotros. Porque dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, pudieron contemplar eso, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esa manifestación, esa revelación de misterios, de hechos, de cosas que Dios hizo a través de ti o que tú vistes que Dios hizo a través de otros. Dice, pero después cayeron. ¿Por qué caen? Porque dejaron de escuchar para comenzar a oír. Comenzaron a ver que era tedioso obedecer a Dios, que era mejor darle rienda suelta a nuestros deseos. Y cuando los deseos del hombre no están en comunión con los deseos de Dios, sino que van en contra de los deseos de Dios, te vas a caer. Y el diablo va a estar feliz de que te haya quitado de la luz y vuelto a llevar a la oscuridad. ¿Por qué? Porque allá en la oscuridad era donde él te tenía antes. En la tristeza, la amargura, la melancolía, la desesperación, la depresión, de estar desesperanzado. No viendo futuro, no viendo camino. Enseñándote que eres perdedor, perdedora, que no puedes. Y entonces él te coloca el prefijo de en lo posible, te coloca imposible. Comienzas a ver todas las cosas imposibles de cómo tú piensas, de cómo tú razonas, que debe de ser la gente. Pues te tengo una nueva verdad. La gente va a seguir igual. La gente a través desde que Adán y Eva vinieron a este planeta ha sido igual. El que va a cambiar eres tú y yo. Vamos a ser diferentes. Y por mal que hablen, por mal que juzguen, nosotros no vamos a vivir en ese sitio porque sabemos que esas son armas que Satanás usa para distraerte, para afligirte, para causarte dolor, para ponerte a pensar
que no vales, que no te quieren, que no te aman, que te rechazan. No. Esta gente, a eso Dios les llamó, cayeron. ¿Cayeron en qué? En pecado. Porque desobedecieron a la palabra. Y cuando usted desobedece lo que Dios manda, el Espíritu Santo también se queda quieto. Dios quita las manos de ti para que lo que tú hagas tenga los resultados de lo que tú hiciste. ¿Nos pasó? Sí, a todos nos ha pasado. El punto es en qué momento te dejaron de pasar. Bueno, en el momento que tú levantaste los ojos y miraste al Señor y le dijiste, no puedo más. Yo quiero cambiar mi vida. Señor, yo sé que he hecho daño, he pecado, he lastimado, he hecho esto, lo otro, todo lo que tú quieras. Dios no te va a rechazar por eso. Dios te va a decir, hijo, te estaba esperando, hija, te estaba esperando. Este es el momento de tu necesidad y yo soy tu ayuda. No vas a volver de donde te voy a sacar. Porque yo voy a estar aconsejándote, hablándote a tu oído. Y cuando tú hables conmigo, lo que todo mundo llama oración, yo te voy a estar escuchando. Y cuando yo te hable, si tú no me oyes, voy a buscar la manera, porque no voy a dejar que te vuelvas a ir de mis manos. Si tengo que poner que una piedra te hable, pues voy a poner una piedra para que te hable. ¿Ah? Entonces, dice que aquellos que cierran su oído y es como escamas que le caen los ojos que no los deja ver lo que Dios quiere hacer. Estos son los que endurecen el corazón a causa de la justicia que ellos dicen que deben tener, a causa de seguir navegando en el pecado que Dios dice que no hagas, a causa de querer disfrutar a la manera tuya sin pensar lo que Dios pensó hacer contigo antes de que tú nacieras. Entonces dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque ahora su carne los ha atrapado en las pasiones y es imposible que yo los suelte si no me miran. Entonces es muy difícil renovarlos de nuevo a un arrepentimiento hacia la cruz, puesto que si lo hiciéramos, ellos tendrían que mirar que están de nuevo crucificando al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y están exponiendo la ignominia públicamente, como si Dios no tuviera el poder para haberte tenido sano. No, Dios tiene todo el poder para hacer lo que se proponga hacer. Y Dios se propone hacer con el que obedece lo que Él dice. Tú no puedes decir, es que Dios me desamparó, es que Dios me dejó, Dios no me retiró, ¿dónde estaba Dios? Yo no lo miré, no lo vi, no me habló. No. Nadie puede oír a Dios, ni escuchar su voz, ni verlo a Él, si no está deseando estar con Él. No es cuánto tiempo gritas, lloras y oras. Es el tiempo en que tú estás deseando con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Señor, estoy aquí. Quiero que me muestres, quiero que me hables. No creas que Dios es microwave, 30 segundos y háblame ya. No. Si tú has sido renuente y has sido desobediente y has llamado a lo bueno malo, Dios va a esperar que tú puedas oír su fina voz. Y cuando la logres escuchar, Él te va a enseñar que no murió en esa cruz en vano. Te va a hacer reconocer de lo que pasó allí. Y lo que pasó allí es para beneficio tuyo. Es para que tú vivas lo que nunca has vivido. Tú has creído vivir, pero espiritualmente a lo mejor has estado muerto seco toda la vida, deseando que la lluvia que hace reverdecer tu rama seca, que es como una chamisa, pueda dar gritos de júbilo y de vida. Estarás llenando tu vida y lo que tú le llamas vacíos con cosas que haces, que practicas, puede ser visitando el mundo, teniendo muchos amigos, bebiendo en el bar, paseando.
Pero cuando estás solo, cuando te toca pensar y reflexionar, sabes que eres una chamisa seca, que no alcanzas a ser feliz ni a tener el gozo de la vida bajo ningún punto, porque eres de Dios. Naciste para Él. Tienes un principio, tienes un comienzo. Él te va a mostrar una carrera con un propósito. Cuando estés ahí, es cuando vas a reverdecer. Y entonces Él te va a enseñar el por qué Él murió en esa cruz. Y te va a quitar toda norma, toda costumbre, todo mal hábito, todo mal pensamiento, esas artimañas que usa el enemigo para que tu mente se confunda y esté pensando siempre en que el mal es el que te persigue. Esas son cosas creadas por el mismo hombre, las cuales esa misma lo acusan, lo enjuician, lo avergüenzan y no lo dejan ver la fe y el amor con que Dios los ama. Ni el por qué murió en esa cruz, ni para qué resucitó. Él lo hizo para darte una vida nueva, para que tengas una carrera, un propósito, una herencia, para que vivas una vida de verdad en paz, que es lo más importante, en salud interior, en salud física y disfrutando las mieles de la vida. Profeta, mieles, sí. Tú puedes hacer que tus palabras y tus pensamientos sean vinagre, o sean cosas que piquen, que ardan, pero puedes hacer que lo que fluye de tu boca y está en tu mente no te traiga sino paz, tranquilidad, paciencia, bondad, misericordia, perdón, amor al prójimo, amor a los seres que amas. Esa es la palabra de este día. Padre mío, te doy gracias, Señor, porque tu único fin es rescatarnos de la vana manera de vivir, para llevarnos a vivir según lo que tú has preparado para la vida de cada persona, con la unión de las personas que ya tú preparaste como contactos divinos para hacer que esa vida fluya en gozo, en paz, en alegría, en abundancia, en prosperidad, en buenas relaciones, en buen amor. No amores fingidos, sino el verdadero amor. Padre, te dice, recuerda que el mundo es imperfecto. Y si tú te crees perfecto, ya dañaste el mundo. Porque el perfecto está lleno de complejos. Está lleno de cosas que cree que el mundo entero tiene que hacer. Apenas él entra, dañó el mundo. Padre, gracias. Porque tú viniste para que así en esta imperfección y en la tuya, Dios nos haga perfectos delante de Él. Y somos perfectos delante de Él cuando somos capaces de escucharle, no oírle. Somos capaces de ver las cosas que no son como si fueran. Y le damos gracia porque Él nos las va a traer. Pero que sean cosas que estén en la línea de Dios. El bien, la esperanza, el creer y la fe. Te doy gracias a mi Señor Jesucristo por tu Santo Espíritu. Amén y amén.